Bienvenidos a Dogs TV. Hoy traemos uno de los temas más impactantes y polémicos del momento, la reciente aprobación de una ley de deportación masiva de migrantes en Estados Unidos. Esta medida drástica promete cambiar el rumbo de la política migratoria como la conocemos y ha levantado una oleada de opiniones, desde la celebración de aquellos que ven en ella el fin de una pesadilla, hasta las duras críticas de activistas por los derechos humanos, que denuncian esta ley como un atropello a los derechos básicos y una tragedia en puerta para miles de personas. Este último año, la situación migratoria ha alcanzado un punto crítico. En medio de un flujo constante de migrantes, las autoridades han argumentado que el sistema migratorio se ha visto desbordado, incapaz de procesar y dar una respuesta ordenada. Estados fronterizos como Texas y Arizona han expresado reiteradas quejas sobre el peso que soportan, desde recursos de seguridad hasta impacto en los servicios públicos. La presión de la opinión pública ha sido abrumadora, llevando a los legisladores a responder con medidas contundentes. Para quienes apoyan esta ley, el fin justifica los medios, buscan proteger la integridad y seguridad del país a cualquier costo. Esta es una postura que gana fuerza entre sectores preocupados por el crimen, la economía y el futuro del país, quienes afirman que las fronteras necesitan control total. Sin embargo, hay voces que denuncian que estas preocupaciones están siendo exageradas con fines políticos y que en el fondo se trata de capitalizar el miedo en la población para justificar medidas extremas y, sobre todo, ganar votos en un año de elecciones. La ley permite a las autoridades migratorias deportar rápidamente a cualquier migrante que se encuentre en situación irregular en el país, con tiempos de procesamiento mucho más cortos y pocas oportunidades de apelación. Para muchos, este cambio promete un proceso de deportación limpio y rápido, eliminando lo que describen como una red de obstáculos burocráticos que solo alarga la estadía de migrantes de manera innecesaria. Pero los defensores de los derechos humanos denuncian que esta ley, bajo la fachada de eficiencia, es un retroceso que sacrifica los principios básicos de justicia. Advierten que estas deportaciones express prácticamente ignoran el derecho de las personas a ser escuchadas, especialmente en casos de asilo y refugio. Los activistas argumentan que esta ley es un intento de silenciar la realidad de miles de migrantes que huyen de situaciones extremas de violencia, pobreza y falta de oportunidades en sus países de origen, acusando al gobierno de priorizar la velocidad sobre la humanidad y la justicia. A nivel social, esta ley no solo afecta a los migrantes, sino a las comunidades que, con los años, han visto cómo la inmigración ha cambiado el panorama demográfico y cultural. Para muchos habitantes, la ley es un alivio esperado, mientras que para otros representa un acto de discriminación y rechazo hacia comunidades enteras. El ambiente está más tenso que nunca, en varias ciudades se han visto protestas a favor y en contra de la medida. Quienes apoyan esta ley aseguran que es hora de poner orden en casa, argumentando que muchos sectores de la economía y la seguridad se han visto afectados negativamente por la migración descontrolada. En sus palabras, con menos personas cruzando las fronteras, las comunidades locales podrían recuperar el control sobre sus recursos y volver a sentirse seguras. Sin embargo, defensores de los derechos humanos contraatacan con la perspectiva de que esta es una ley que solo añadirá más violencia y persecución, acusando que lo que en realidad se pretende es acabar con la diversidad y con el derecho fundamental de buscar mejores condiciones de vida. A nivel económico, esta ley también trae implicaciones. Sectores como la agricultura, la construcción y la industria alimentaria han dependido, en gran parte, de la mano de obra de migrantes. Para algunas empresas, la aplicación de esta ley significa la pérdida de trabajadores esenciales, una realidad que podría derivar en una crisis laboral y, por ende, un aumento de precios en productos básicos que impactaría a todos los consumidores. Por otro lado, los defensores de la ley sostienen que esta medida abrirá oportunidades de trabajo para los ciudadanos y residentes legales, argumentando que el mercado laboral volverá a ser accesible para quienes, según ellos, fueron desplazados injustamente. Sin embargo, los economistas advierten que esta expectativa podría no cumplirse tan fácilmente y que el déficit de mano de obra en sectores como el agrícola y de servicios tendrá un efecto en cadena que afectará a todos. Es innegable que esta ley ha sido aprobada en un año de elecciones, lo cual genera sospechas sobre los verdaderos motivos detrás de su aprobación. Para muchos políticos, la promesa de una frontera segura y de una inmigración controlada es una garantía de votos, sobre todo en estados clave. Analistas señalan que el uso de términos como pesadilla y griega crisis ha servido como táctica para avivar el miedo y ganar apoyo a esta ley. A nivel federal, esta medida también ha levantado voces de oposición.
Los partidos y figuras que defienden un enfoque más inclusivo en la política migratoria califican esta ley como un retroceso catastrófico que, según ellos, es un reflejo de una nación dividida y temerosa que ha perdido su visión de país de acogida. Los activistas por los derechos humanos han denunciado públicamente esta ley, afirmando que su implementación implica, en muchos casos, la violación de derechos fundamentales. Para estos defensores, la ley es una señal de que los derechos de los migrantes están siendo sacrificados bajo el pretexto de la seguridad y el orden. Estas organizaciones argumentan que, aunque la ley promete eficiencia, en realidad prioriza el rechazo y la expulsión a toda costa, sin considerar las circunstancias de cada caso. En paralelo, activistas también advierten sobre las consecuencias internacionales de esta medida. Según ellos, esta ley marca el inicio de una nueva era en la política migratoria global, en la que otros países podrían tomar decisiones similares. Las organizaciones humanitarias denuncian que se está estableciendo un precedente que normaliza el rechazo y la exclusión de aquellos que buscan una oportunidad de vida mejor. La aprobación de esta ley no solo afecta a los migrantes adultos, sino también a sus familias y a las generaciones futuras. Para muchas familias que llevan años en Estados Unidos, el miedo a la deportación se convierte en una constante angustia que afecta la vida cotidiana. Los niños y jóvenes migrantes o hijos de migrantes se enfrentan a un futuro incierto, donde cualquier día podrían ser separados de sus seres queridos. Psicólogos y especialistas en salud mental advierten que el estrés generado por esta ley puede traer consecuencias a largo plazo para los menores, quienes podrían sufrir de ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos derivados del miedo y la inestabilidad familiar. Algunos analistas ven esta ley como un punto de inflexión en la política migratoria, un cambio que podría limitar considerablemente el flujo migratorio en el futuro. Para aquellos que apoyan esta visión, Estados Unidos estaría retomando el control sobre su frontera y asegurando que solo los migrantes que cumplen con las leyes del país pueden entrar y permanecer en él. Sin embargo, otros opinan que este es solo el inicio de una serie de problemas, pues se prevé que la pobreza y la violencia en otros países seguirán siendo fuerzas implacables que impulsarán a millones a migrar, sin importar las barreras. En conclusión, para muchos, esta ley representa una solución drástica que era necesaria, mientras que para otros, es una herida que dañará los principios de igualdad y justicia. En Docs TV queremos conocer tu opinión. ¿Es esta ley un avance para la seguridad y el orden, o un retroceso en los derechos humanos y la inclusión? ¿Piensas que los beneficios superan los costos, o que estamos ante una tragedia que marcará la historia de la política migratoria? Deja tus comentarios, y no olvides suscribirte para más contenido polémico y de análisis profundo. Nos vemos en el próximo video, aquí en Docs TV.